Fuerte, fuerte al Señor en esta tarde. Dígale al que tiene al lado, despiértate. Despiértate, despiértate. Dile, despiértate. Es tiempo de estar despierto. Siéntese allí. Acomódese, pero no se duerma, ¿verdad? Por favor. Os ruego. Hoy es un día bien importante dentro de nuestra tradición cristiana, ¿verdad? Hoy alrededor del mundo cientos de miles de millones de personas están celebrando, conmemorando, recordando, exaltando, como lo queramos mirar, este acto de amor que cambió la historia de la humanidad. Yo le decía al pastor Jorge, conversando con él un rato anoche, que aún hasta los incrédulos son bendecidos por la obra de Cristo, porque tienen 2 días para descansar, así sea para hacer cualquier cosa. Pero ahí está Cristo. La gracia de Cristo es esa. Él permite que usted disfrute de su gracia, aunque no la use, para acercarse a Él. Y conectar con esa dimensión de la gracia para usted y para mí es bien relevante. Saber y poder comprender lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que significa este acto que retumba todavía en la eternidad. Hace más de 2000 años, aquel que había sido engendrado en el vientre de una mujer, finalmente cumple el propósito por el cual es enviado, y ese propósito es reconciliar al mundo con Dios. Y que nosotros podamos grabar ese mensaje en nuestro corazón es bien importante, porque pareciera que a lo largo de los siglos a la iglesia de Cristo se le hubiese olvidado ese mensaje. Un mensaje que en la cruz deja un eco por la eternidad, y es que en ese sacrificio de Cristo en la cruz Dios se estaba reconciliando con la humanidad. El evangelio es reconciliación con Dios. Nos cuesta entender que el evangelio sea reconciliación con Dios, y nos cuesta entender porque tenemos una humanidad demasiada cargada de religiosidad y de humanidad. Somos tan humanos que nos cuesta creer que Dios se haya encarnado. Hay gente que todavía piensa que Jesús se encarnó a medias. Sí, que Él sí fue humano, pero era Dios. Nos cuesta entender que la plenitud de Dios, como dice el libro de Filipenses, ¿verdad?, se despojó de toda la grandeza que a usted y a mí tanto nos cuesta soltar. Y en el caminar del evangelio, hoy lo que uno ve es gente abrazando la grandeza. La gente quiere abrazar la grandeza por el reconocimiento, por la exaltación. Hoy pocos quieren servir realmente para servir. Hoy muchos quieren servir para ser servidos. Y la grandeza de la cruz es que es un enorme anuncio de servicio. Y hasta la muerte y muerte de cruz, va a decir el libro de Filipenses. Regularmente hoy usted escucha en las iglesias el llamado sermón de las 7 palabras. Yo no voy a compartir hoy el sermón de las 7 palabras. Yo voy a intentar compartir hoy el sermón de la cruz. Para mí es es central. Y le decía al pastor Marlon ahora que conversábamos que yo no soy un predicador, yo no entro en esa. Yo recuerdo mi papá era un hombre predicador, ese era un predicador. Ese hombre, usted nada más lo veía montarse en cualquier tarima, en cualquier lugar, y agarrar un micrófono, y Dios le había dado unas facultades y unos dones de predicador que eran de mucha bendición verlo. Yo estoy más cercano, casi como, no sé, yo soy más conversador. Yo quiero que usted y yo tengamos una conversación sobre el mensaje de la cruz en esta tarde.
que podamos recordar lo que el mensaje de la cruz, pero que lo podamos conversar. Fíjese, Jesús fue un conversador, conversaba con la gente. Se sentaba, dice la Escritura, y veía a la gente venir y charlaba con ellos. Pero ¿cuáles eran los asuntos con los que Jesús dialogaba con la gente? Y los asuntos con los que Jesús dialogaba eran sus realidades, las cosas con las que usted y yo seguimos luchando. Y ese sermón de la cruz yo lo quiero compartir con usted en esta tarde a través de lo que Gálatas nos cuenta. Yo quiero pedirle que usted abra conmigo su Biblia en esta tarde, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 14. El sermón de la cruz. Yo quiero que usted tenga ese título ahí acompañando todo este diálogo, todo este conversatorio que yo quiero proponerle en esta tarde a ustedes. Y espero contar con la bendición de que podamos conectar en esa intención que tengo en mi corazón con compartirles este mensaje. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer hasta el 14. Pastor, por favor. Dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El sermón de la cruz. Hay unas notas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Fíjese, a pesar, esta nota es bien interesante y yo se la quiero leer tal cual como la anoté. Hoy vengo muy pausado, hoy no estoy rápido como siempre. Como le dije, hoy quiero que podamos conversar sobre este tema del sermón de la cruz. A pesar de que los evangélicos están de acuerdo en que la circuncisión, ¿verdad?, ya no es válida, eso hoy lo comparamos a la acción de Dios y no a la acción humana. El fundamento para nuestra fe pareciera hoy que son más las obras que la cruz. Para la mayoría de nosotros, actuar lejos de nuestras obras es no confiar en el acto perfecto de la cruz. Todos, usted y yo, tenemos una lucha constante con el tema de nuestras obras. Eso lo hemos hablado en muchos momentos ya a lo largo de nuestros espacios de formación y de enseñanza en la iglesia. Pero hay un asunto importante
en esta tarde que yo quiero compartirle, y es ese sermón que Jesús finalmente en la cruz deja retumbando por la eternidad. Hasta hoy, usted y yo somos fruto del eco de ese mensaje. ¿Qué podemos nosotros entender hoy por circuncisión? Les pregunto, ¿a qué podríamos equiparar hoy la circuncisión? ¿Qué podría ser hoy la circuncisión? No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas aquello, tienes que vivir de esta manera, tienes que vivir de esta forma. Y muy seguramente mientras yo le estoy diciendo estas palabras, su cabeza debe estar retumbando la pregunta: ¿y entonces? Porque si se supone que no tengo que cumplir obras y un montón de requerimientos para que la gracia me acoja, entonces ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta es nada. Y esa respuesta todavía pareciera que abriera mucho más el abismo. Porque para usted es mucho más fácil vivir sin la libertad que le da Cristo. Y esta va a ser la gran discusión de Pablo en la cruz. Porque Pablo va a decir: ustedes siguen insistiendo en que les va mejor viviendo bajo la ley. Y escúcheme, tiene mucho sentido. Y para poder entender ese mensaje de Pablo, Pablo se va a remontar a la historia de Israel y les va a decir: ustedes recuerden que fueron esclavos en Egipto y muchos se quisieron devolver. ¿Están aquí conmigo en esta tarde? Muchos quisieron devolverse y le dijeron a Moisés: devuélvenos. ¿Usted está conmigo aquí? Escuche, ¿eran libres o no eran libres? Habían quedado libres en apariencia, pero su corazón seguía estando cautivo. Su corazón seguía estando cautivo. Y usted puede tener una apariencia externa de libertad, pero si su corazón está cautivo, esa es peor cárcel todavía. Y la religión es esa cautividad del corazón. Porque la religión ni siquiera cautiva tus acciones externas. Eso es un reflejo. Lo peor lo vives tú por dentro. La ausencia de perdón, de gracia. Te autocastigas y peor aún, castigas a otro. No accedes tú a la gracia y te atraviesas a que otros puedan también entrar en esa gracia. Y Pablo se enoja y Pablo les dice incluso unas palabras muy fuertes a los Gálatas. Dice: ¿qué les pasa? Reaccionen. Voy a usar una palabra bonita, pero esa no es la que él dice. Reaccionen. El mensaje de la cruz, ese sermón de la cruz, es uno solo para nosotros. Y la pregunta asalta a nuestro corazón: ¿y cómo debemos vivir entonces? Porque si no debemos vivir conforme a obras para salvación, entonces ¿cómo debemos vivir? En libertad. Y usted mira todo esto que acabamos de leer y Pablo lo cierra en algo que Jesús mismo dijo en sus mensajes todo el tiempo, y era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan ese diálogo profundo entre aquel joven que le dice a Jesús que él es un experto cumplidor de las normas? ¿Lo recuerdan? Hace poco hablamos de él, ¿recuerdan? Y él va a Jesús con su corazón lleno de orgullo. Voy a decir orgullo santo para mirarlo con misericordia, ¿verdad? Va con orgullo santo a Jesús y le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, ¿qué has oído tú por ahí? No, usted recuerda, le dice todo lo que le dice. Y el Señor, en ese diálogo, así como usted y yo dialogando, así como cuando usted dialoga, ¿usted ha dialogado con Jesús?
Así como cuando usted dialoga con él, así igual, ese diálogo. Así José, así. Jesús le dice, te hace falta una cosa: amar a tu prójimo. Porque lo que Jesús le dice es, vende todo. No, casi se le caen los dientes. ¿Cómo? Sí. Fíjate, Jesús ni siquiera le dice, tú eres mentiroso. Jesús le cree. ¿Cuántos saben que Jesús nos cree? Jesús nos cree. Él nos cree. Y Jesús te cree. Te hace falta una cosa. Coge todo lo que tienes, véndeme. Y dice que vino sobre él una profunda tristeza. Imagínese, comenzó a pensar, ¿cómo voy a vender todo lo que tengo? Como que yo le dijera, nadie sale de aquí hasta que no me dé todo lo que tiene. Yo creo que parten esos días, todo el mundo sale. Yo creo que él se sintió así de preso. Pero fíjese que ese diálogo y ese sermón de la cruz en Gálatas es bien interesante. Alcanzar el beneplácito de Dios por medio de la acción humana. Este hombre sentía que él había alcanzado el beneplácito de Dios a través de la acción humana. ¿Cuál era la acción humana? Él le dijo la ley, pero ¿estaba esa acción humana realmente conectada con la acción de Dios? La pregunta, usted tiene que descubrir la respuesta. Pero fíjese eso, alcanzar el beneplácito de Dios por medio de la acción humana está en el centro de la religión. Ese es el centro de la religión. Por eso cuando Jesús entra en la historia, el sermón de la cruz es tan demoledor para los religiosos de su momento. No pueden entender que Jesús un sábado coma espigas en el campo. No pueden entender que Jesús un sábado sane a una mujer encorvada. ¿De cuántos años? ¿Usted recuerda? ¿Cuántos años tenía esa mujer? Y Jesús les dice, oiga, pero ¿qué tipo de relación ustedes tienen? ¿Cuál es ese Dios que ustedes proclaman y anuncian? Que no celebra que esta hija de Abraham, que había estado siendo sometida por esta enfermedad, pueda estar libre si ustedes se enojan conmigo. Deberían estar celebrando. Y les lanza la pregunta famosa aquella de si el sábado se hizo para el hombre o el hombre para el sábado. ¿Es la religión el camino a Dios? La pregunta es esa. Y esa pregunta la va a estar haciendo todo el tiempo Jesús. Y el sermón de la cruz es un anuncio profundo que nosotros no debemos olvidar. Hoy compartimos en ese sermón de las 7 palabras, una de ellas como tengo sed. La pregunta es, y lo compartía en el mensaje que estuve con ustedes en el último servicio. Corazones sedientos, ¿recuerdan? ¿Quiénes son los sedientos de este momento? ¿Será que realmente aquel vengan a mí, todo el que tenga sed y beba de mí nunca más? ¿Será que realmente estamos reconociendo hoy que ahí afuera hay gente sedienta que necesita venir a Cristo, pero que nosotros no los dejamos acercarse? No los dejamos llegar. ¿Será que esos leprosos de nuestro tiempo contemporáneo hoy no los podemos dejar llegar a Cristo porque somos demasiado buenos para que entren a un templo en el que nosotros estamos? Todos aquellos a los que señalamos, a los que condenamos, todos a los que hoy responsabilizamos de que la sociedad esté mal. La pregunta es, ¿usted cree que la sociedad está mal por los que no conocen a Dios o por los que lo conocemos? Jesús nunca puso la responsabilidad en quienes no conocían a Dios.
Si la sal, escuche, si la sal se averagua y se daña, entonces ¿con qué? ¿Y qué dijo él? ¿Quiénes son la sal de la tierra? Entonces, si la vaina está averiguada allá afuera, ¿es culpa de quién? Pero hemos invertido el asunto y le hemos echado el averiguamiento ese, la cosa dañada, a los que están. Entonces los que están allá afuera dañados no pueden entrar a la sal porque la dañan. ¿Ustedes entendieron eso? Eso es otro evangelio. Eso es lo que Pablo está denunciando ahí. Eso es otro evangelio. Pero usted lo oye por las cadenas nacionales y usted lo oye por todos lados, convirtiendo a mujeres, a hombres que vendrían a ser los contemporáneos de Jesús, a los que la religión los declaró proscritos y malditos, y nosotros hoy los seguimos en el mismo nombre de Jesús. Ya no es el judaísmo, ahora es el cristianismo quien los ha declarado. ¿Y dónde está el sermón de la cruz? ¿Cuáles son esos sedientos con los que nosotros identificamos esa palabra de Jesús? Tengo sed. ¿Dónde están aquellos que tienen sed y que podrían encontrar en nuestras congregaciones un lugar donde tomar de aquella agua en la que nunca más podrían volver a tener sed? Pero ¿cómo oirán si nosotros no les dejamos que oigan otra cosa distinta que señalamiento y maldición? El sermón de la cruz tiene esto de interesante. El evangelio es la iniciativa de Dios por medio de Jesucristo para mostrar su amor. Se lo repito, el evangelio es una iniciativa de Dios para mostrarle a la humanidad su amor. El evangelio no es una iniciativa de Dios para condenar al mundo. Yo no he venido para condenar al mundo. Yo he venido para que en mí tengáis paz. Y el único camino para ir al Padre soy yo. Pero ¿cómo va la gente a ir al Padre hoy? Si le hemos puesto un Jesucristo que aborrece a la gente, inalcanzable. Un Jesucristo que estigmatiza, que rechaza, que señala. Escuche la mayoría de los mensajes que hoy se promueven. Son sectarios, son fundamentalistas, son horrorosamente estériles porque no producen vida sino muerte. Y hoy anunciamos el sermón de las 7 palabras. Y damos largos discursos sobre esas palabras de Jesús. Pero yo preferiría invitarlos a que nos pudiéramos quedar en el sermón de la cruz. ¿Cuál es ese sermón de la cruz que está extendido sobre un madero? ¿Qué es lo que nos dice ese sermón hoy a nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con una humanidad que está herida, que sufre, que llora? Hoy nuestros hábitos, nuestras chaquetas y nuestras corbatas nos hacen sentir superiores a los demás. Nuestros peinados, nuestras tonterías de si arete o no arete, que si falda o no falda, una cantidad de tonterías que si usted las busca en la Biblia no están, no aparecen. Yo no conozco un pueblo de mayor decoro en sus mujeres que el judío. Y yo no sé de dónde sacaron ese tema que las mujeres no se pueden decorar, arreglar. No sé de dónde se inventaron eso. Pero en la Biblia eso no está. Pero hemos vuelto todo un asunto de cortes. Papi, tú no entras al cielo con ese corte, papi. Papi, esa perra no le gusta al Señor. ¿Y qué pasa? Tienes que usar un corte evangélico cristiano. La pregunta es, ¿Jesús nos mandó a poner peluquerías?
montemos peluquerías cristianas, boutique cristiana, ¿verdad? Pongámosla a ver cómo nos va. Pongámosla a ver cómo nos va, ¿verdad? No, pero no se necesita ser para eso. Usted puede ser hindú y también, es más, usted puede ser, si quiere, musulmán y la forramos hasta aquí, nada más se le ven los ojitos. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos hace diferente a nosotros? Hay más de 1000 religiones en el mundo promoviendo sus verdades y anunciando sus verdades. ¿Cuál es el sermón que en la cruz hace que todo sea diferente? ¿Hacia dónde tenemos que mirar en un día como hoy, en el que todos conmemoramos que Cristo haya ido a la cruz? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para que usted y yo nos abroguemos el derecho de juzgar a otro? ¿Qué basura es? ¿Para que convirtamos la iglesia de Cristo en tribunales? ¡Qué porquería! Son preguntas profundas. Ahora, ¿quiere Él que cambiemos? Por supuesto. Y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cómo tiene que correr un agua viva? Busca su camino, descubre su ruta. Si hay algo que tenga fuerza y que tenga vida, es el agua. Y si no, mírela cuando se desborda todo lo que hace. Si hay un elemento que sea capaz de meterse por donde usted menos piensa, es el agua. Pero por más que intentamos, queremos nosotros limitar el espíritu. El sermón de la cruz. Hay una parte importante de estas notas que les quiero decir. Dice, mucho de nuestra prédica, estudios bíblicos, programas, escuelas, servicios dominicales, pasa más tiempo hablando de lo que debemos hacer que de lo que Dios ya ha hecho. Dedicamos la mayoría de nuestros mensajes a decirle a la gente qué tiene que hacer para estar bien, cuando deberíamos enseñarla a confiar en lo que Dios ya hizo y vivir bien conforme a eso. Ahí tendríamos que enfocarnos. Ese debería ser nuestro trabajo. No enfocarnos en qué es lo que usted y yo podemos hacer, sino en lo que Dios ya hizo a través de Cristo en la cruz. Y cuando tus ojos, por eso Pablo decía, no lo puedo creer, están intentando, han retrocedido, están como el pueblo de Israel, que después que Dios los sacó de Egipto, se querían regresar a mitad de camino, querían volver. Y déjame decirte, si hay una de las cosas que a Dios no le agrada, es que tú eches para atrás. Pero déjame decirte, no por religión, sino porque para Él significa una pérdida de valor para ti. Cuando tú vuelves atrás, dejas caer todo lo que ha venido siendo de parte de Dios, su anhelo de cambio. No porque Él no pueda volver a recogerte. En la parábola del hijo pródigo, este sí que supo ir para atrás y tocó buen fondo, pero el padre corrió a su encuentro. Pero el regreso produce dolor, produce temor, y esas circunstancias son las que el amor de Dios quiere evitar en ti y en mí. Si a los cristianos nos preocupara menos el infierno y nos preocupara más conocer a Dios, fuéramos bien distintos. Pero vivimos más preocupados del infierno, del diablo y de los demonios, que ocupados de disfrutar la plenitud de Dios. Piensa cuánto tiempo te toma de tu día enfocarte en que algo está mal y que todo. Si te enfocaras con la misma fuerza en que Dios te ama y quiere un bien para ti,
y que Él desea que todas las cosas en ti vayan prosperando y que así como prospera tu alma, todo tu entorno prospere. Si pudiéramos conectar con esa realidad, en este mundo hay aflicciones, claro que las hay, y ustedes estarán como corderos en medio de lobos y los perseguirán, y claro que va a haber dolor y claro que va a haber tristeza, pero confiad en mí, yo ya he vencido. Pero ¿cuál es la luz que ha vencido? ¿Cuál es el mensaje que ha vencido? ¿Cuál es ese mensaje de la cruz que hoy debemos exaltar a 2018 años de un sacrificio perfecto por amor? ¿Levantamos el mensaje del juicio, de la condenación? ¿O levantamos el mensaje de la oportunidad y del amor y de la reivindicación? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Hacia el ladrón que seguía insistiendo en lo malo? ¿O hacia el ladrón que es capaz de reconocer justo en el momento? Ese es un gol de oro definiendo la Copa del Mundo. El que haga gol gana, y ese hombre lo supo hacer. Inauguró los cielos, oyó. Fue el primerito, cortó la cinta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor les entregó las tijeras, le dijo: toma, papito, inaugúralo tú. Inaugúralo tú. Ves armando allá. Imagínese ese cambio de tercio. Piense y medite en eso. Proclamamos un evangelio de gracia, pero ¿qué manifestamos en nuestra vida? Proclamamos un evangelio de gracia, pero impartimos aceptación condicional. ¿Tiene la gente en esta comunidad miedo de hablar sobre sus luchas, sobre sus dificultades? ¿Cómo estamos? Bendecido, en victoria. Mentira, por dentro estamos mal. Y nos sentimos derribados. Pero te recuerdo que no estás destruido. Pero ¿cuánto nos enseña la religión a que no podemos mostrar debilidad? Y ese tengo sed de Jesús es el reconocimiento de tu humanidad, pero de un Dios que te sostiene. Estoy pasando por un momento difícil. Tengo un momento de prueba. Mi fe está flaqueando. Tengo sed. Entonces estás en el lugar adecuado. Estás donde tienes que estar. Estoy cansado, Señor, estoy abatido. Dice Mateo, ¿verdad?, que el pábilo que humea no se apaga. Ese texto para mí es un texto al que amo mucho, porque la caña cascada no va a ser quebrada. Sin importar cuánto tú sientas que no vas a poder, el sermón de la cruz te dice: tú puedes. Tú puedes, tú puedes. La religión te enseña a escuchar: tú debes. Tú debes hacer, tú debes. El sermón de la cruz te dice: tú puedes por medio de mi amor. Tú puedes por medio de mi misericordia. Tú puedes por medio de mis brazos que están extendidos. Tú puedes por medio de mi fidelidad. Tú puedes porque con amor eterno yo te he amado y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. El sermón de la cruz nos grita que podemos. Ese es el maravilloso sermón de la cruz. Tú puedes. Tú puedes. Mejorar la conducta es una buena causa, pero no es la sustancia del cristianismo. Y hemos convertido el cristianismo solo en conductas. No hagas si haz. No hagas si haz. No hagas si haz. Y el cristianismo es mucho más que eso. Fíjate que hay algo interesante con lo que en esta noche quiero permitirme leer, y con esto voy ya terminando, porque quiero leérselos literalmente, estudiando un sermón de un teólogo suizo que se llama Karl Barth. Es un hombre que ha estudiado mucho la gracia y ha escrito mucho la gracia. Él tituló uno de sus mensajes sobre la gracia: tú puedes.
Y en esos apartes sobre ese sermón quiero leerle uno de los párrafos. Y ojalá usted pueda, gracias José, conectar con lo que este hombre de Dios también nos puede decir en esta tarde. El camino del Evangelio no es una imposición, es una libertad. Es un camino que nos grita, tú puedes. Es un grito que cuando se desgarra no odia, no rechaza, sino es un grito amoroso que te susurra, puedes venir. Es un grito amoroso tan sensible que sufrió lo indecible por amor. Así pues, cuando Dios pone en tu interior su ley, su mandamiento y su prohibición, cuando la escribe en tu corazón, entonces puedes observarla. Hoy esa ley no es otra que el amor, y tú puedes dejarte amar. Puedes devolver el amor a Dios y por lo tanto también a tu prójimo. También puedes, de una manera muy imperfecta y muy insegura y con toda modestia, emprender el cambio y camino que tu vida necesita. No es enseguida, no será de una manera inmediata ni absoluta, pero sí al menos ser un poco mejor cada día, más sincero, menos egoísta, ayudar un poco más al menos a los demás, hacer un bien aquí y otro allá, y aún hasta servir un poco de ejemplo para los demás. Tú puedes. Este es el mandamiento nuevo y verdadero, la ley que Dios ha puesto en nuestro interior. Es nuestra propia libertad para Él, para hacer con obediencia su voluntad. Gálatas 6, 14, 15, pastor, por favor, ¿me lo puedes poner? Mire lo que Pablo dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que el sermón de la cruz es eso. Es la oportunidad de que tú y yo nos podamos gloriar en algo, en Él, en su amor. Dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y tú y yo somos esa nueva creación, iglesia. Tú y yo somos esa nueva composición de Dios con el mundo. Es una nueva creación enraizada ya no en un tú debes, sino en un tú puedes. Y qué bueno que al recordar en este Viernes Santos a nuestro Señor, el sermón de la cruz pueda recordarnos eso. Yo no sé hoy con cuántas luchas tú puedas estar aquí. Yo no sé cuáles sean las dificultades por las que tú puedas estar pasando. No conozco los retos, los desafíos. Pero hoy el sermón de la cruz te recuerda que tú puedes, que el Señor está contigo, que no se trata de cuántos puntos puedes acumular porque lo has hecho bien. Significa que ya tienes un talonario completo de aceptación porque Cristo lo hizo bien. Los puntos que necesitabas para poder adquirir la gracia de Dios sobre tu vida, ya Cristo los compró. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies allí en el lugar en el que estás. Una de esas famosas palabras del sermón de las 7 palabras es: todo está consumado. Mi pregunta es: ¿usted cree eso? Que ya Dios consumó todo su plan perfecto en usted.
¿Usted puede confiar en eso? ¿Usted puede confiar en eso? ¿A cuánto nos cuesta creer aún que el Señor ya perfeccionó su obra en nosotros? Pero es así. Yo le decía hace días, ¿cuántos hemos cantado y hemos exaltado a David? Y hace días le decía, por si se nos olvida, que usted y yo cantamos salmos de un adúltero y de asesino. Pareciera que se nos olvidara, pero usted y yo cantamos salmos de un adúltero y de un asesino. ¿Cómo puede pasar eso? Creo que algunos lo tomé por sorpresa con esa reflexión porque me están mirando así, pero es la verdad. Y David es llamado un hombre conforme. Pero esto es una revelación muy personal, y la sello en ese sentido. No está en la Biblia, es una revelación muy mía. Pero creo que David entendió el valor de lo que significaba relacionarse con Dios, no con la religión. ¿Usted me está escuchando? David supo distinguir la relación con la religión a la relación con Dios. En una relación con la religión, eso jamás hubiese podido pasar, jamás no hubiese podido pasar. Pero usted sabe qué le dice David a Dios. Léalo en los Salmos. Le dice: he aquí está tu rey en quien tú te complaces. ¿What? ¿Perdón? Usted dice: David, qué seguridad. El salmo más famoso que usted y yo oramos, ¿cierto? Ese Señor es mi pastor. ¿Usted sabe dónde usted sabe cuando un pastor es su pastor? Cuando lo defiende del peligro y de la muerte. Y David sabía quién era Dios defendiéndolo en medio de los peligros y de la muerte. Por eso el sermón de la cruz es tan importante para nosotros. Por eso esta noche para usted y para mí es tan importante poder llevarnos esta reflexión en nuestro corazón. Dios se deleita en usted. Y tomo otra de las palabras del sermón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José, ¿cuántas veces has hecho tantas cosas? Solo un ejemplo. Y el Señor vuelve y te dice: te amo, te amo. Geno, cuántas historias por contar, pero el Señor sigue siendo tu pastor, mi pastor. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor, porque el mensaje de la cruz, ese sermón con el que hoy he querido compartir este tiempo, también nos invita a que hagamos memoria del Señor. Oh, pero ese sermón dice que solamente los santos, puros, completos y en plena comunión de santidad con Dios pueden tomar. Abran las puertas porque todos nos tenemos que ir. Si esa es la condición para que podamos compartir la cena del Señor, no podríamos. Pero el sermón de la cruz sienta lo más imposible de poder sentar en una mesa de la reconciliación, porque en él hay salvación para todo aquel que cree. Por eso hoy queremos
compartir este pan y esta copa y evocar ese sermón de la cruz desde esta perspectiva de tú puedes. Hoy esa copa y ese pan y ojalá lo puedas tomar en esa dimensión. Que tú sepas que puedes. Que hay una comunión perfecta con el Padre y que ese pan y esa copa nos recuerda hoy que el amor de Dios está sobre nosotros, que nos cubre y que el amor de Dios es su iniciativa, no nuestra iniciativa. Ninguno me busca porque quiere, Jesús se los dijo, ¿verdad? Le dijo, sino que yo les he permitido venir a mí. El Padre les ha traído. Tú puedes. Yo quiero quedarme con esa frase. Consumado es. Sin importar cuántas batallas hayas librado hasta el día de hoy, sin importar aún cuántas batallas vengan aún más por librar, el sermón de la cruz nos recuerda que podemos. Y el texto cristiano nos dice que esa noche que Jesús iba a ser entregado, Él tomó una copa que era parte de su tradición de la celebración de la Pascua y la puso en medio de sus discípulos y les enseñó que las implicaciones de esta copa, incluso aunque ellos pudieran tomarla, les iba a costar. Ustedes pueden tomar la copa en la que yo voy a beber, les digo, pero determinar el destino de para dónde va o no, eso le confiere realmente al Padre. Y hoy tú y yo estamos tomando esta copa teniendo una certeza en nuestro corazón que consumado fue. Esta copa es el sello sobre tu salvación, sobre tu redención. Y qué bueno que hoy la podamos tomar teniendo esa certeza en nuestro corazón y que podamos decirle gracias, Jesús, por el amor que mostraste, Señor, por la humanidad. Gracias porque enfrentaste todas las dificultades para que hoy pudiéramos escuchar que en tu mensaje por la eternidad retumba un tú puedes. En mí todo lo podéis hacer. Señor, tomamos esta copa haciéndonos parte de ese pacto, Señor. Esa copa que nos hace más que vencedores, Señor. Esa copa que nos recuerda que tu sacrificio no fue en vano, Señor. Que aunque nos frustremos muchas veces por las luchas, por los quebrantos, por nuestras propias debilidades, en ti todo lo podemos, Señor. Este es el sello, Señor, esta copa, símbolo de tu sangre,
nos recuerda que ya no vivimos nosotros, sino que eres tú quien vive en mí, Señor. Y que lo que ahora vivimos, lo vivimos en aquel que ya venció. Gracias te doy, Jesús. Gracias por tu amor. Permite que nos apropiemos en esta noche de ese amor, Señor. De ese amor que grita por la eternidad. De ese amor que anuncia por la eternidad que hay un camino nuevo y cierto por el cual podemos llegar al Padre, tú, Jesucristo. Gracias te damos en esta noche, Señor. De la misma manera, tomamos este pan, Señor, que es símbolo, Señor, de ese cuerpo que estuvo en esa cruz. Y por ese amor, ese perfecto amor que tienes tú por nosotros, Señor, fuiste azotado por cada uno de nuestras enfermedades y de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque así como hemos escuchado hoy, nosotros podemos, porque tú pudiste en esa cruz. Bendecimos este pan, Señor, recordando, Señor, que es el símbolo de tu cuerpo, el cual lo diste por amor a nosotros, Jesús. Amén. Podemos comer el pan y tomar la copa. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Quiero terminar este tiempo haciendo una lectura de una oración de una teóloga que se llama Roberta Bondi, a propósito de una oración que ella hace pidiéndole a Jesús ser superior a su propia capacidad de negarlo. Porque cuando tú y yo insistimos en que es nuestra forma y nuestra manera la que tiene que imponerse, negamos a Jesús. Jesús mismo dijo que no podía haber otro camino que era Él. Y esta mujer, luego de vivir una crisis muy fuerte en su fe, en la que sintió, como ella literalmente dice, que había perdido a Jesús en medio de tanto hacer y hacer, y su corazón había perdido la paz. Y una noche se levantó y oró de la siguiente manera: Señor, la paz es una profunda disposición de mi corazón, es humildad, es una habilidad de liberarme de la necesidad de tener la razón a los ojos de los demás y de nosotros mismos. Una habilidad que se basa en el conocimiento de que estar en lo cierto o estar equivocado respecto a cualquier asunto carece de importancia en cuanto al amor de Dios por mí.
o por los demás. La paz que anhelo, esa paz que tanto te he pedido, es una paz que se deriva de depositar mi yo en ti, Jesús. Es la base de mi capacidad de poder participar de tu amor. Ese amor reconciliador, no solo contigo, Jesús, sino también un amor reconciliador hacia nuestro prójimo. Dios, te doy gracias porque me has enseñado a encontrarte en los lugares más humildes y en las tareas más modestas de cada día. Y dice que ella pudo concebir eso en la medida que entendió que Dios ya no era más religión, sino era vida. Y cuando ella entendió que Dios era la vida misma que ella necesitaba vivir, entonces el sermón de la cruz también le recordaba ese tú puedes. Que podamos salir en esta noche recordando que la paz que quizás necesitamos está en esta sencilla verdad: tú puedes, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos el día domingo.